El Sermón del Monte. ¿Cambió o anuló la ley Jesús en el Sermón del Monte? A menudo, dentro de una gran parte del cristianismo actual, se cita el sermón de Jesús que dio en el monte para afirmar que en ese momento Jesús modificó o incluso anuló la ley. Esto es un tema de gran importancia, puesto que es vital para nuestras vidas saber si Jesús cambió o no la ley de Moisés y, en caso que la cambiare, saber qué cambios realizó. Para poder saber esto, vamos a analizar los diferentes temas que habla Jesús en el Sermón del Monte, concretamente en el capítulo 5. Después de las 9 bienaventuranzas que inician el capítulo 5 de Mateo, y la declaración de Jesús de que nosotros, los creyentes en Él, somos la sal de la tierra y la luz del mundo, Jesús nos dice una declaración contundente. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo, capítulo 5, versículo 17. Y Jesús prosigue, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo, capítulo 5, versículo 18. Esta afirmación es igual de contundente que clara. Jesús dice que no ha venido a anular la ley y que ésta no va a pasar hasta que pasen los cielos y la tierra, cosa la cual aún no hemos visto que haya sucedido. No obstante, una gran parte de la cristiandad actual sigue diciendo que después de esta declaración de Jesús, él mismo empieza a anular, cambiar y modificar diferentes aspectos de la ley. Esto, si es así, nos plantea un grave problema, pues si Jesús primero dice que no anula la ley e instantes después empieza a cambiarla, esto significa que su mensaje es incoherente. Es de suma importancia para nosotros averiguar si realmente Jesús empieza a cambiar la ley. Y para ver esto vamos a analizar el resto del capítulo 5 paso a paso para ver si Jesús en algún momento anula o cambia la ley. Antes de empezar con el análisis, es importante remarcar la forma que utilizó Jesús para empezar a hablar de los distintos temas que tocó en el resto del capítulo. Jesús dice, «Oísteis que fue dicho». Esta expresión es muy curiosa y ya nos da una idea de dónde está el problema. Si Jesús hablara de la ley, probablemente habría dicho, «habéis leído» o «está escrito», tal como utiliza en diferentes pasajes de las Escrituras cuando hace referencia a la ley de Moisés. Dicho esto, vamos a empezar a tratar los distintos temas paso a paso. Mateo capítulo 5, versículos del 21 al 26. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda delante del altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. En estos pasajes vemos que el tema que trata Jesús es la ira. No vemos que Jesús invalide en ningún momento la ley, pues no existe en la ley un versículo que te mande estar enojado contra tu hermano. En estos pasajes Jesús profundiza en el mandamiento de no matar, mostrando a los que le escuchan que el hecho de enojarse sin motivo contra un hermano es equivalente al hecho de matar. Es decir, que no solo debemos abstenernos de matar, sino que también debemos abstenernos de almacenar ira sin causa en nuestro corazón. Vamos a proseguir. Mateo capítulo 5, versículos del 27 al 30. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí, al igual que con el tema de la ira, Jesús no plantea ningún tipo de cambio ni anulación de algún mandato de la ley. La ley dice, no cometerás adulterio, y Jesús dice que no cometerás adulterio. Jesús enseña y especifica que delante de Dios no solo se considera adulterio el hecho de materializarlo, sino que el hecho de albergar el deseo en tu corazón tiene la misma consideración que si ya se hubiera materializado. Aunque esta profundización que Jesús da al mandamiento nos puede parecer una enseñanza nueva, y que en tiempos del Antiguo Testamento esto era desconocido a los ojos de los creyentes, podemos ver que esto no es así, pues los verdaderos creyentes ya sabían que el hecho de codiciar a una mujer que no fuese la tuya en tu corazón es igual que el adulterio. Esto lo podemos ver en el caso de Job, cuando él mismo dijo, «Hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Por qué? ¿Qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad del Omnipotente desde las alturas?» Job capítulo 31 versículos 1 y 2. Muy bien, analicemos el siguiente tema. Mateo capítulo 5 versículos 31 y 32. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Esta enseñanza es muy interesante, pues muchas veces, debido a nuestra falta de interés y estudio del Antiguo Testamento, caemos en el error de pensar que la ley permitía repudiar a la mujer por cualquier motivo. Pero examinemos qué dice la ley del repudio. Deuteronomio capítulo 24 versículo 1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Vemos que la ley en ningún momento permite repudiar a la mujer por cualquier motivo. Especifica muy claramente que solo en el caso de que el marido encuentre en ella alguna cosa indecente. La palabra que se utiliza en hebreo es la palabra erba, la cual hace referencia a una conducta sexual inapropiada, lo que en la mayoría de ocasiones se traduce como fornicación, con lo cual vemos que Jesús dice exactamente lo mismo que dice la ley, que no es permitido el repudio, solo será permitido en caso de fornicación. En este tema del repudio se ve claramente cómo Jesús no ataca la ley de Moisés, sino que ataca la tradición de los fariseos, pues éstos habían modificado el mandamiento, permitiendo así a los hombres repudiar a sus mujeres por cualquier causa, tal como vemos que le preguntan los fariseos a Jesús en Mateo, capítulo 19, versículo 3, anulando de este modo la ley de Dios por sus propias tradiciones y leyes de hombres. También vemos como en Malaquías, capítulo 2, versículo 16, Dios ya advierte a su pueblo que él odia el repudio. Por tanto, Jesús no introduce un mandamiento nuevo o cambió uno de existente, sino que quita la tradición de los hombres de la época, que se habían hecho a sus propios intereses para poder cambiar y echar de casa a su mujer, para cambiarla por otra, y restablece la ley de Moisés, que decía que no era permitido el repudio, salvo caso de fornicación. Pasemos al siguiente tema. Mateo capítulo 5. De los versículos 33 al 37. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes ser blanco o negro, un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede.
De todos los puntos que Jesús trata en este capítulo, este es el más espinoso, el cual durante años ha sido imposible poder explicar y solo ahora, recientemente, Dios nos ha permitido entender de nuevo la verdadera enseñanza que está aquí. Tal como tenemos en las versiones traducidas del griego, Jesús enseña en este pasaje que no debemos jurar. Esto es un problema extraordinariamente grande. En primer lugar, este pasaje se contradice con el mismo Jesús, pues en Mateo, capítulo 23, versículos 16 al 22, Jesús reprende a los fariseos por sus actuaciones y no les dice que esté mal el hecho de jurar, más bien parece aprobarlo y no ver problema en esto. En segundo lugar, anular el juramento implica anular diversas leyes del Antiguo Testamento, tales como la ley de declaración de inocencia delante de alguna cosa que te hayan hurtado que perteneciera a tu prójimo. Esto lo encontramos en Éxodo, capítulo 22, versículo 11. Anula la ley de la celosía, que la encontramos en Números, capítulo 5, versículos 21, o también anula todas las leyes que se refieren a votos que encontramos en Números, capítulo 30. El tercer problema, pues si estos tres no fueran importantes, anula algunas de las profecías más importantes del Antiguo Testamento, entre las cuales podemos remarcar Jeremías, capítulo 4, versículo 2, donde Dios habla a través del profeta Jeremías que Israel será restaurado cuando jure por Jehová. También anula Jeremías, capítulo 12, versículo 16, donde Dios nos dice que las naciones van a ser restauradas en el momento que juren por Jehová. Anula Isaías, capítulo 19, versículo 18, donde la profecía inspirada por Dios dice que habrá 5 ciudades en Egipto que jurarán por Jehová, o entre otras, anula Isaías, capítulo 65, versículo 12, donde se nos dice que en la tierra se va a jurar por Jehová. Tal como tenemos en nuestras traducciones actuales que proceden del griego, Mateo capítulo 5 versículo 33 va en contra de casi todo el resto de la Biblia, incluyendo las mismas enseñanzas de Jesús. Gracias a Dios, recientemente ha sido descubierto un hallazgo de gran importancia que va a ser crucial para entender este pasaje. El caraíta experto en lenguas antiguas, Nehemia Gordon, halló un manuscrito en hebreo del Evangelio de Mateo. Primeramente, los expertos pensaron que se trataba de una traducción del griego, pero un riguroso análisis de vocabulario ha descubierto que este manuscrito es una copia de un original hebreo anterior y que la versión griega que ha llegado a nosotros es una traducción de la versión aramea que a su vez se había traducido de la versión hebrea de Mateo. Nehemia Gordon tiene un libro titulado El Jesús griego contra el Yeshua hebreo, muy interesante, el cual recomiendo, donde explica todo esto con gran profundidad y con todo tipo de detalles. Si nosotros miramos este pasaje en la versión hebrea, veremos que dice: pero yo les digo que no juren en vano o falsamente en ningún asunto. Vemos que en el original hebreo Jesús prohíbe jurar en falso en cualquier asunto, no prohíbe jurar. Pero, ¿a qué es debida esta enseñanza sobre no jurar falsamente en ningún asunto? El problema, al igual que el resto del Sermón del Monte, está en la tradición de los fariseos. La ley dice: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Esto lo encontramos en Levítico, capítulo 19, versículo 12. La tradición de los fariseos lo que hacía era que no permitía jurar falsamente por el nombre de Dios, pero en cambio permitía jurar falsamente por cualquier otra cosa. Jesús aquí, en esta enseñanza, rompe con la tradición de los fariseos, diciendo que no está permitido jurar falsamente por nada, ni por la tierra, ni por el cielo, ni por tu propia cabeza. Con lo cual, vemos que en la versión hebrea original, Jesús no anula la ley, sino que de nuevo vemos que en el Sermón del Monte confirma la ley. Pasemos al siguiente tema. Mateo capítulo 5, versículos del 38 al 42. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo: no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica,
déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Esto es uno de los pasajes difíciles de comprender y fácilmente malinterpretados si no disponemos de un mínimo conocimiento del Antiguo Testamento y la ley de Dios. Una parte importante del cristianismo actual tiende a pensar que ojo por ojo y diente por diente era el tipo de reacción normal para un creyente que viviera en tiempo del Antiguo Testamento, pero vamos a ver qué dice la ley. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Levítico capítulo 19, versículos 17 y 18. Vemos que la ley no enseñaba a los creyentes a vengarse ni a guardar rencor, sino que enseñaba a los creyentes a perdonar. Ahora bien, ¿qué pasa con los versículos de ojo por ojo y diente por diente? Ojo por ojo y diente por diente lo encontramos escrito 3 veces en la ley de Moisés, concretamente en Éxodo capítulo 21 versículo 24, Levítico capítulo 24 versículo 20 y Deuteronomio capítulo 19 versículo 21. En los 3 casos este pasaje da enseñanza a los jueces sobre cómo impartir justicia. Lo que vemos que pasaba es que Dios enseña en su ley que cuando te hagan una injusticia debes perdonar, pero en los casos de los creyentes tibios que presentan su causa delante de los jueces, Dios instruye a estos jueces cómo impartir justicia. Si nos lo miramos bien, veremos que actualmente parece funcionar todo de forma muy similar. Dios nos enseña que suframos la injusticia. No obstante, si no nos pagan lo que nos deben o se nos trata injustamente, nos levantamos y llevamos el caso ante las autoridades esperando que éstas impartan justicia. Vemos de nuevo cómo Jesús no cambia la ley, sino que les recuerda que deben seguir perdonando a aquellos que los tratan injustamente y, tal como veremos en el siguiente punto, también amarlos. Vamos a ver el último tema que Jesús trata en el capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos del 43 al 48. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta enseñanza es especialmente interesante, pues aquí se ve claramente que Jesús no habla de la ley porque este versículo no existe. Existe el versículo de amar a tu prójimo, pero no va unido a odiarás a tu enemigo. El único sitio donde se dice de odiar a tu enemigo es cuando nos habla de las 7 naciones de Canaán más Amalek, las cuales ya han pasado la historia. Estas naciones eran las únicas que está especificado que los creyentes las debían odiar, no debían odiar a ninguna otra nación. Examinemos qué nos dice la ley sobre nuestros enemigos. Éxodo, capítulo 23, versículos 4 y 5. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. En Proverbios también hallamos escrito: si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan, y si tuviera sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Proverbios capítulo 25, versículos 21 y 22. Es muy interesante que Pablo utiliza los mismos versículos de Proverbios en su carta a los Romanos en el capítulo 12, versículo 20.
Vemos que de nuevo Jesús no rompe con la ley de Moisés, la cual enseñaba a amar a tus enemigos, sino con la tradición de los fariseos, que enseñaban a amar a los suyos, pero a odiar y menospreciar a los demás. En definitiva, después de analizar el Sermón del Monte punto por punto, no vemos que en ningún momento Jesús anule la ley, sino más bien al contrario, reafirma la ley, mostrando al pueblo los errores de las tradiciones de los hombres y conduciéndoles de vuelta al auténtico arrepentimiento, es decir, al guardar la ley.